Padre, te damos gracias por haber venido a tu casa. Te agradecemos, oh Dios, por el privilegio de poder estar en este lugar, porque hemos venido a rendirte el culto de adoración. Hemos venido a rendirte el culto de alabanza, Señor. Y hemos venido a ofrecer nuestras vidas, Señor amado, en sacrificio de adoración. No somos dignos, Padre, de recibir de parte tuya tanto amor. A veces no somos dignos, Señor, porque nuestro corazón siempre está inclinado hacia la maldad. Por eso te agradecemos por tu inmenso amor y por tu gran misericordia. Te agradecemos, Padre, porque tú tienes piedad en nuestras vidas. Por eso, Señor amado, en esta hora te pedimos que así como cuando abrimos las puertas de esta casa, tú comenzaste a fluir con tu presencia. Y mientras alabábamos, mientras ofrendábamos, mientras estábamos en este lugar, recibíamos de parte tuya ese bienestar espiritual. Encontramos la paz en tu presencia. Ahora háblanos a través de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Y que el fluir de tu presencia y el control del Espíritu Santo esté en medio nuestro. Y que sea tu voz hablando en nuestros corazones. Yo como siervo tuyo, Padre, vengo para que sea tu presencia quien hable en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que haces, por todo lo que harás y por todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ponerse cómodos. Saludamos a todos los que están conectados en las redes sociales. Queremos saludar a la pastora Jenny, que tenemos acá, al esposo, al pastor también, que fue papá hace poquito. Felicitaciones. Seis, me dice ahí. Va por el sexto. Nos quedamos sobre el camino, la esposa. ¿Qué pasó? Vamos a empezar la familia. Así llenamos la iglesia. Bueno, es una bendición tenerlo con nosotros al pastor Carlos. La verdad que siempre nos bendice con la presencia. Y es importante estar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí en la armonía es donde nosotros nos fortalecemos como cuerpo de Cristo para poder alcanzar el corazón de la gente que necesita recibir de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, como todos los miércoles seguimos aprendiendo, inclusive el pastor aprende, porque todos aprenden. Hoy el pastor, mientras daba la palabra de la ofrenda, decía: ¿todos saben quién era Caín y Abel? Y mientras él hacía esa pregunta, yo recordaba el pueblo de Israel. Cuando salió de Egipto, todo el tiempo Moisés repetía y repetía y repetía lo mismo. Y el pueblo de Israel estaba como que siempre ajeno a lo que sucedía. Que siempre estaba aprendiendo. Porque a veces la dureza del corazón nos aparta del camino, nos desvía de la verdad. Y no nos permite ver con claridad lo que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Y el mensaje de hoy es aprendiendo a orar, la serie, ¿no? Y como título, a ver, el que está en multimedia parece que está distraído, quiero que esté concentrado en la actividad que está haciendo, porque el título de hoy es: la paciencia es parte de la oración. La paciencia es parte de la oración. Muchas veces nosotros en nuestra vida vemos una imagen. Para los que están conectados en las redes sociales y se lo pierden, bueno, esta es la imagen. Porque se pierden todo el PowerPoint hasta que tengamos la posibilidad de tener la pantalla. Y ahí en la imagen hay dos personas, ¿no?, graficando. Dice: Señor, hágase tu voluntad, en ti esperamos. Y está el otro: no puedo esperar más. Pero no puedo esperar más. Pero la paciencia es parte de la oración, y aprendiendo a orar, hemos aprendido un montón de cosas que nos enriquecen. Porque es importante que nosotros podamos, si podemos bajar la música un poquitito, es importante que nosotros podamos acercarnos a Jesús de manera correcta.
acercarnos a la presencia de Dios de manera correcta. Porque si nosotros no nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo de manera correcta, realmente no es efectiva nuestra oración. Y hemos aprendido muchísimo el por qué a veces Dios no responde todas nuestras oraciones. Hemos aprendido que a veces nos presentamos delante de Dios como para hacer algo que Dios no nos ha pedido hacer, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco desde el origen, que la paciencia es parte de la oración. Y quiero ir a Génesis 13:14 para los que anotan, para los que tienen Biblia, y para los que no trajeron Biblia, lo vamos a proyectar en la pantalla. Génesis 13:14, uno de los libros, los primeros libros de la Biblia, escrito por Moisés, y cuenta un relato, una historia muy apasionante, que nosotros de acá vamos a extraer un poco lo que tiene que ver volviendo al plan original de Dios. Génesis 13:14 dice, si lo tienen, para los que están conectados en las redes sociales, dice, después de que yo lo voy a leer en la NBI, por ahí alguno tiene la Reina Valera, pero yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, por ahí va a variar alguna palabra, pero no mucho. Dice así, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur y hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Y el 16, acá está el tema importante. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar a tus descendientes. Esto es una promesa de parte de Dios para Abraham. Y dice Génesis 16:2, ahí nomás cerquita. Génesis 16:2, yo también lo voy a leer en la NBI. Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve, acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Noten esto. Dios le promete a Abraham que su descendencia iba a ser numerosa, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? 10 años después, no había nada. Seguía estando solo Abraham. No había descendencia 10 años después de la promesa. Por eso es importante tener en claro que cuando Dios promete algo, eso que Dios promete lo va a cumplir. Pero a veces nosotros tomamos esa promesa de Dios y comenzamos a tener dudas en nuestro corazón. Le digo, ¿será Dios que me habrá hablado? ¿Será Dios que me trajo a este lugar? ¿Será Dios que quiere que yo esté haciendo esto? ¿Por qué? Porque todavía no vemos lo que el Señor ha prometido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Habían pasado 10 años de haber recibido la promesa. Y como habían pasado 10 años, Dios lo pone a prueba. Abraham. Dios lo pone a prueba. Y toma la decisión de accionarse en una fe natural y carnal. ¿Por qué? Porque Sarai dijo, tiene la promesa, hermano. Dios le prometió que iba a tener descendencia, pero yo soy estéril. Por lo tanto, la promesa se tiene que cumplir porque va a ser su hijo. Entonces ella se acciona juntamente en una fe natural. Y quiere tomar en sus propias manos la voluntad de Dios y hacerlo a su manera. Y hablar consciente con ella. Y se pone de acuerdo. Bueno, ¿será así? Si lo dice mi mujer. Y hizo algo que creía que era correcto. ¿Por qué?
porque confiando en que Dios iba a avalar su decisión, ya que Dios había dado promesa, dijo, entonces debe ser por acá. Muchas veces cuando nosotros no tenemos claro lo que el Señor nos está diciendo, a veces tomamos decisiones de forma incorrecta y lo hacemos a través de la oración. Y entonces hay una promesa de parte de Dios para nuestra vida y oramos desenfocados de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Génesis 16:2 dice, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Ella estaba diciendo una verdad, porque ella era estéril y Dios la había hecho estéril. Y Abraham, en el capítulo 13, lleno de fe y de esperanza, creyendo la promesa que Dios le va a dar su hijo, el Abraham de este capítulo 16, un Abraham carente de paciencia, lleno de incredulidad, el padre de la fe. El padre de la fe. Entonces, Abraham acepta la propuesta. Y miren lo que vemos, ¿cómo puede ser que una misma persona, el padre de la fe, cómo puede ser que esta misma persona, el padre de la fe, toma esta decisión? Un hombre que cree en la promesa de que Dios le hace, de que va a tener un heredero, de que va a tener un hijo, y más tarde, en el capítulo siguiente, lo vemos dudar en un mundo de incredulidad, consiguiendo con su esposa un plan cual va a nacer un hijo según la carne, no según la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué pasa esto? ¿Saben por qué suceden estas cosas? Porque falta oración, falta comunión con Dios y hacerlo parte de nuestra vida. Cuando nosotros no oramos para tomar una decisión, cuando nosotros nos falta comunión con el Padre, no podemos oír claramente su voz y no podemos entender cuál es el propósito y lo que Él quiere hacer, y nosotros tomamos la iniciativa. Es una falsa fe, porque la fe sin obras es muerta en sí misma, pero la fe que ellos estaban accionando no era una fe conforme al propósito, no era una fe conforme a la voluntad. Ellos no consultaron a Dios, tomaron una decisión en base a lo que pensaban o que creían. Faltaba oración. ¿Por qué pasa esto? Porque faltaba oración. Porque no estaban escuchando la voz de Dios, estaban escuchándose ellos mismos, en sus propias conversaciones en la intimidad. Y Sara dijo, yo soy estéril, y no será de esta manera, y por ahí si yo acomodo esto o esto, sea por aquí. Y Abraham dijo, y sí, por ahí tal vez tenga razón, y voy a hacer lo que dice Sara. Y parecía que iba todo encauzado en el propósito de Dios. Pero no fue así. No fue así. Por falta de oración, por falta de comunión con Dios en nuestra vida, una cosa es creer una promesa que Dios nos hace, y otra cosa muy diferente es esperar pacientemente el cumplimiento de la promesa en oración y ruego. Es muy diferente. Una cosa es creer. Muchos creen. Los demonios creen, dice, y tiemblan. Muchas veces hay personas que dicen, yo creo en Dios. Por eso yo creo en Dios. Pero no es solo creer. Otra cosa muy diferente es esperar la voluntad de Dios en su tiempo. 10 años habían pasado de que Dios le había dado la promesa a Abraham. Y cuando la recibió con gozo. Y dijo, acá me pongo en marcha. Pero ¿qué pasó? Pasaron 10 años. Y Sara era mucho más vieja, 10 años más vieja. Y Abraham era 10 años más viejo. Y no veía en sus ojos posibilidad de que eso se cumpliese en su vida. Nosotros no tenemos demasiado problema en creerle a Dios. No tenemos problema en creerle a Dios. Siempre le creemos a Dios. El problema de nosotros está en esperar en Dios.
verdadero problema. El problema de creer en Dios no tenemos problema. Porque cuando nos leen una palabra y nos motivan y nos impulsan, tomamos esa promesa como nuestra. Pero en el camino decimos, pero Dios, no puedo esperar más. La ecuación bíblica le pusimos para la bendición es, primero Dios hace una promesa. Segundo, la fe cree esa promesa. Y tercer lugar, la paciencia espera el cumplimiento de esa promesa. Consecuencias de las decisiones tomadas en la carne. ¿Qué pasó acá? ¿Qué peligro resultó tomar la promesa de Dios en nuestras propias manos? La impaciencia de Abraham resultó en el nacimiento de Ismael, un niño que iba a causar celos y problemas y conflictos entre las madres. Agar y Sara, a causa de los celos y los conflictos entre los dos hermanos, Isaac e Ismael, iba a causar celos y conflictos hasta estos días. Atravesó las eras. Entre los descendientes de Isaac y de Ismael, hasta el día de hoy, los musulmanes, los árabes están en guerra. Hasta el día de hoy. Una mala decisión. Una mala decisión fuera del compromiso de la oración, fuera del compromiso de la paciencia y de esperar en Dios, de creer o hacerlo a nuestra manera. Por eso la importancia de orar correctamente y tener paciencia, esperar en Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. ¿O acaso Él no sabe que pasaron 10 años cuando se pasó el trabajo? Por supuesto que lo sabía. Pero estaba siendo puesto a prueba la paciencia de Abraham. Yo ando acá 10 años, Dios me dijo que me iba a dar descendencia. Tengo a Sara con quien estoy enamorado y es estéril. Y yo ya me estoy volviendo viejo. Se me está pasando la vida. No voy a alcanzar eso que yo anhelo o deseo con lo que Dios me prometió. Miren lo que dice, hablando de aguardar con paciencia la promesa, Santiago, el hermano de Jesús, 5:7, el que puede seguirme, Santiago 5:7. Miren lo que dice Santiago. En adelante, Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto. ¿Entienden esta palabra? Presten atención. Presten atención. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con paciencia aguarda la temporada de lluvia. El 8. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya está cerca. La venida del Señor está cerca. Está cerca la venida del Señor. Y a veces nosotros nos distraemos con otras cosas y no buscamos a Dios en oración. Clama en clamor. A mí decía, clamemos a Dios. Una cosa es tener fe y otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es decir que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Y otra cosa es saber esperar el tiempo de Dios para el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Nosotros sabemos que tenemos una promesa de salvación y de redención. Él nos ha dado eso. Entonces, nuestras oraciones tienen que ir enfocadas en las promesas que Él ha dado a nuestras vidas. Dios quiere sanar nuestro cuerpo, Dios quiere sanar nuestra alma, Dios quiere prosperar nuestra vida espiritual, Dios quiere prosperar nuestra vida física, pero tenemos que esperar en su voluntad. Y no apresurarnos a hacer cosas atrevidas como las que hizo Abraham.
que parecían que él había tomado la iniciativa diciendo, Dios quiere. No, Dios no quiere eso. Tenemos que orar y preguntarle al Señor, Señor, ¿querés que hagamos esto? Miren cómo espera el agricultor, decía, ¿no? Que la tierra dé su precioso fruto. Imagínense si alguien siembra, ¿para qué dice no sale nada? Y le tiro agua, y me quedo al lado, pongo el termo, me pongo en menos mate y miro. Miran ahora, no sale nada. Y seguís, te agarras un sueño, te acostás a dormir, te levantás otro día. Ay, qué buena mamá, no sale nada. Y empezás a mirar a ver si crece. No va a crecer tan rápido, porque tiene un proceso de tiempo. Y en nuestra oración es igual, cuando vos te presentás delante de Dios es como una semilla. Y vos le decís, Señor, acá estoy delante de tu presencia. Con mi vida, con mi corazón, con mis dudas, con mis inseguridades, con mi vida desordenada, con mi corazón vacío. Acá estoy, Señor. Y vos decís, me desahogué, pero no recibí nada. A ver, mañana, cuando voy a la iglesia, se cambia todo. Puede suceder un milagro que Dios haga así como lo hizo siempre. Pero lo que nos enseña en este tiempo, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles y recibieron poder, ese mismo Espíritu Santo está en estos tiempos para poder obrar en su favor. Pero la palabra de Dios enseña paciencia. Paciencia, manténganse firmes y aguarden con paciencia, dice la palabra. Manténganse firmes. Salmos 37:7, siguiendo con el NBI, Salmos 37:7. El salmista David extraje un fragmento de estas palabras tan poderosas para que nosotros podamos reflexionar en nuestros corazones en lo que Él nos está enseñando. El salmista David decía en este salmo, en el 37:7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. ¿Con qué? Con paciencia. Espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de los otros, de los que maquinan planes malvados. ¿Qué nos enseña este salmo? Esperar con paciencia. ¿Qué nos enseña este salmo? No irritarnos. ¿Qué nos enseña este salmo? El éxito del otro y las maquinaciones de los planes de los malvados no deben inquietarnos porque Él está en control. Porque Jesús está en control. Y si Jesús está en control, no debemos preocuparnos. Presentar la causa de oración delante de Dios. Derramar tu corazón delante de Él y decirle, Señor, estoy siendo afligido por los malvados. Personas que están afligiendo mi corazón. Y esperando con paciencia que el poder de Dios muestre su gloria. Como una planta que nace. Y Dios va a hacer su gloria en tu vida. Va a hacer su voluntad en tu vida. Y su gloria se va a manifestar en nosotros. Si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Hebreos 10:36, otro fragmento traje de la carta a los hebreos. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Es clara la palabra de Dios. Miren lo que dice Hebreos 10:36. Ustedes, nosotros, acá Pablo le estaba hablando a los hebreos, pero como la palabra de Dios es un mensaje profético, estas palabras cobran vida para nosotros. Y Dios nos está hablando a nosotros y te dice, vos necesitas perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de ¿quién? ¿La nuestra? No, la de Dios. Reciban lo que Él ha prometido.
¿Qué hizo Abraham? Su propia voluntad. ¿Qué hizo Sara? Su propia voluntad. Y equivocaron la decisión que tomaron. Y ellos creyeron que era una decisión de fe, pero era carnal. Dice, persevera con paciencia en lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Aprendiendo la lección. Hermanos, la fe será recompensada si esperamos pacientemente el tiempo de Dios. Nuestra fe va a ser recompensada si esperamos pacientemente el tiempo de Dios. A veces queremos dar una vuelta de la rosca y ayudar a Dios. Decir, che, Dios está tardando, voy a dar un empujón. Voy a hacer esto y aquello. Y vas a ver que... Y Dios no te manda a hacer eso. Pero a veces nosotros vemos que no nos pasa nada porque creemos que porque nace este hijo, vemos que está la aprobación. No tiene nada que ver que Dios apruebe algo. Dios nos dio libertad de elegir. Nosotros somos los que decidimos el rumbo de nuestra vida en la tierra, porque no somos robots obligados a hacer algo. Dios tiene mandamientos. Él nos da normas y reglas a seguir. Y nos pide que cumplamos su voluntad, pero las decisiones son nuestras. ¿Cómo está tu paciencia? ¿Cómo está tu paciencia? Espera en Dios. Y espera a Dios. A menudo viene un largo y un invierno en nuestras vidas. ¿Vieron? Ahora no tenemos un invierno. Está más que nada caluroso. No llega nunca el invierno parece. Pero a veces, ¿se acuerdan? Por ahí los más veteranos, esos duros inviernos que vos salías abrigadísimo y había escarcha, ¿no? Y a veces nuestra vida espiritual es igual. Y vos decís, ¿cuándo va a cambiar y va a volver el calor? No hace mucho frío. Y nuestra vida espiritual es igual. No tenemos paciencia. Queremos que venga el calor porque hace mucho frío, no podemos salir. A veces lo que nosotros necesitamos supera la prueba del tiempo. Esperar el tiempo de Dios es el tema. Porque a veces no queremos esperar. Génesis 16:2 dice, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Esa fue la palabra. Sarai le dijo, el Señor me ha hecho estéril. 10 años después de la promesa. Fíjense en el razonamiento incrédulo de Sarai. Ella dice, el Señor me ha hecho estéril. Y me impide ser madre, y responsabilizó con estas palabras a Dios. Lo culpa por su desgracia. Muchas veces somos igual con Dios. Sarai cree que algo le falta para ser feliz y que Dios no se lo quiere dar. Por eso dice, el Señor me ha hecho estéril. Es como una expresión de reclamo, es una expresión de un enojo suave. Lo peor de todo esto es que su esposo Abraham, el padre de la fe, cae en la misma trampa de creer que Dios se está quedando con la felicidad de su matrimonio, de su futuro. Porque él cree lo mismo y cede ante las palabras de Sara. Y ahí Abraham le reclama a Dios en oración. Miren esta oración que a veces nosotros hacemos. Abraham le reclama a Dios. Miren Génesis 15:2. Fíjense lo que le dice Abraham a Dios en Génesis 15:2. Abraham le reclama a Dios en oración el cumplimiento de esa promesa. Y le dice, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? ¿Por qué me vas a dar algo si todavía no tengo hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco, esta persona incrédula. No quiero que sea el heredero. No me has dado hijos. ¿Cómo? Dice, ¿cómo no me has dado ningún hijo? ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. ¿Y qué es lo que le dice Dios el Padre? Esto lo dice el Padre de la fe.
¿entienden? El padre de la fe llega un momento que después de 10 años llega a estar confundido. Porque Dios le había dado promesa, lo había prosperado económicamente, tenía un montón de bienes. Y él tenía una promesa de que iba a tener herencia y de que iba a llegar a una tierra prometida. Pero todavía no había llegado. Y todavía no tenía su hijo. Pero él había salido en fe, sin saber a dónde iba. Pero 10 años después, alguien le dijo, su esposa, la cual amaba, y dije, somos estériles. Yo soy estéril. Por consecuencia, vos también. Vamos a ver qué podemos hacer para que esa promesa se cumpla. Vamos a ver qué hacemos. Mira lo que dice, cómo Dios le responde a Abraham en el 4. Miren en el 4 cómo Dios le responde. No es hombre, dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo lleva afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si podés. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justicia. Pero tuvo que pasar por este proceso Abraham. Llegó un momento en el que Abraham dijo, pero Señor, me va a heredar este. Y dijo, no va a ser tu heredero. Tu heredero va a ser tu propio hijo. Él no va a quedarse con los bienes, él va a ser tu propio hijo el heredero. Miren lo que dice el Señor. Pero Génesis 6:2 dice, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podrás tener hijo. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. El problema radica en que Abraham tiene un hijo propio con Agar, pero no era la forma que Dios había establecido en su voluntad. No tiene el hijo. Dios no impide lo natural que ya él estableció. Y miren lo que dice. Por eso, ese es el hijo de la fe natural en la carne. Lo llamo la fe natural en la carne. Es un hijo que consiguió la carne. Y cuando no comprendemos la voluntad de Dios, hacemos cosas en la carne que creemos que porque nace, Dios lo está aprobando. Pero nació, y nació bien. Entonces Dios me está aprobando. Dios no aprueba el pecado. Lo que Él hace es que las situaciones del círculo de la vida se vayan dando como se tiene que dar. Pero el hecho de que algo te salga bien no quiere decir que tenga la aprobación de Dios. Lo que quiere decir que tiene la aprobación de Dios cuando nosotros estamos en su voluntad. Y para poder cerrar este concepto, ¿qué aprendemos? Debemos aprender a orar y la enseñanza de hoy es la paciencia. Tenemos que ser pacientes. Si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, seamos pacientes, iglesia. Nosotros para que haga su obra. Ser paciente, esperar que salga el brotecito, pero no vas a comer el fruto hasta que no se transforme en una planta. Va a llevar un tiempo, pero es ahí donde Dios nos pone a prueba. Si verdaderamente lo seguimos por lo que nos va a dar la planta, o lo seguimos porque lo amamos y tenemos paciencia y sabemos esperar en Él. Amén. Dios va a cambiar nuestras vidas, Dios va a transformar nuestros corazones, pero tenemos que tener paciencia. Paciencia. Y para cerrar, recordemos, ¿cuál es la ecuación? Ahí está la ecuación. Primero, Dios hace su promesa. Todo lo que está en la Biblia, Él lo va a cumplir en nuestra vida. Si nosotros creemos, Él lo va a cumplir. Pero todo lo que pidamos fuera de la voluntad de Dios es nuestra carne. Todo lo que nosotros pidamos fuera de la voluntad de Dios, por más que suene muy linda la oración, dice, ustedes no reciben porque pidan mal, para gastar
bien simple la palabra. ¿Qué es lo que dice? La ecuación bíblica: primero, Dios hace una promesa. Segundo, la fe cree esa promesa. Nosotros tenemos que creerla. Y si la crees, es porque es un regalo de Dios, ni siquiera es tuya. Porque cuando vos crees esa promesa, es una promesa que es un regalo que tenemos que creer. Sí, y tercero, la paciencia espera el cumplimiento de esa promesa. 10 años pasó ahora. ¿Cuánto tiempo hace que estás esperando que Dios cumpla una promesa en tu vida? ¿Cuánto tiempo estás esperando que se cumpla lo que vos le estás pidiendo a Dios? ¿Te preguntaste si es su voluntad? ¿Estás dispuesto a esperar el tiempo de Dios? Amén. Porque si esperamos el tiempo de Dios, vamos a orar. Y si me tengo que ir a la tumba sin ver como Abraham, sin poder heredar ese lugar, vamos creyendo en Dios, sabiendo que Él va a cumplir, porque Él vio solamente un hijo, pero su descendencia se multiplicó como las estrellas del mar, y no llegó a verlo. No sé, como las estrellas del cielo, y no llegó a verlo. Le puse las estrellas al mar, ninguno se dio cuenta. Y Él no llegó a verlo, vio solamente un hijo, iglesia, un hijo vio. Y la promesa era que su descendencia se iba a multiplicar como las estrellas del cielo si podía contarla. Y no llegó a verlo con sus ojos naturales. Porque la promesa de Dios que Él nos da a nosotros no solamente es para nosotros, sino es para las generaciones futuras. Es para que otros alcancen la bendición. Así que no va a heredar lo que Dios te ha prometido alguien que no tiene que heredarlo. No entregues, no hagas un compromiso con algo por la duda de tu corazón, como lo hizo Sara. Yo soy estéril, no puedo. Toma a mi sierva. Y ahora dijo, por eso era así con facultad. Y agarró y aclamó. ¿Y qué pasó? Nació un hijo. Hasta el día de hoy están en guerra. Están enfrentados dos naciones. Un horror. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiar eso. Puede decir, pero yo soy insignificante. Ahora era una persona insignificante en una tierra donde hizo algo muy pequeño, pero al final se transformó en una nación. Todo lo que vos hagas va a tener una repercusión en el futuro, inclusive una repercusión en la eternidad. Así que debemos estar alerta, porque a veces nos sentimos que no somos nadie, pero cada uno de ustedes es importante. Todos tienen un valor importantísimo para Dios. Ustedes cumplen una pieza fundamental en el círculo de la vida. Vos sos esa pieza, como un rompecabezas, que si no se pone la última pieza, es la esquina. Parece que está terminado, está incompleta. Y pero no se nota si se ve todo el cuadro final. Es justo de la esquina, pero no está completo. Vos sos esa pieza que encaja. Sos parte del cuerpo de Cristo. Es por eso que debemos aprender a orar. Y cada uno de nosotros hace un cambio en lo natural. Pero tenemos que hacerlo en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es donde se provoca en lo espiritual lo que nos sorprende, lo que miramos con asombro, lo que decimos, ¡wow! Es Dios obrando. Es como cuando a veces Jesús entró a la ciudad, hago un ejemplo, ¿no? En lo práctico, entró a la ciudad y lo llamaron a los discípulos de Jesús, no se atrevían ni siquiera a decirle a Jesús, y le dijeron, che, tu maestro no paga el acceso a la ciudad. ¿Qué? ¿Tiene economía? ¿Qué van a entrar a la ciudad? ¿Ustedes no van a pagar? Porque ¿qué pasaba? En las ciudades te cobraban la entrada, porque iban a comerciar, a negociar. Entonces estaban los cobradores de impuestos, que eran parte del pueblo judío, que estudiamos la vez pasada, que eran los despreciados. Y le dijeron, che, ¿tu maestro no paga? Y fue Pedro y le dijo, maestro, ¿me están diciendo que no vamos a pagar para entrar a la ciudad? Me imagino a Jesús, no lo dice la Escritura, pero me imagino a Jesús, la cara de Jesús. Imagínense el cuadro.
Jesús estaba viniendo a salvar las almas de las personas. Estaba por producir sanidad, pero él se sujetó. No que como una actitud dijo, más sí, esto, no les importa, vamos a ir, vamos a entrar, entremos. Yo soy el Hijo de Dios. Le hizo ver a Pedro dos cosas con lo que pasa. Le dice, andá al lago, tirá al suelo. Y ahí vas a sacar el primer pez. Y el primer pez que saques, abrile la boca y ahí va a haber unas monedas para pagar la entrada a la ciudad. Muy loco. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios sabe que vos tenés necesidad de algo en lo económico, no necesitas hacer simplemente la voluntad de Dios. Y dice que sacó el primer pez, y me imagino la cara. Imagínense en el cuadro. Me mandó a pescar Jesús, yo soy pescador. Dijo Pedro, tiro al suelo, saco el primer pez y tengo que abrir la boca, y voy a sacar moneda. ¿Cómo voy a sacar moneda de un pez? Tripa, diga, a ver. Dice que abrió la boca y sacó el dinero para pagar el acceso a la ciudad. Se pagó el de Pedro, y me parece que hasta sobró, no quiero exagerar. Amén. Me parece que hasta sobró. Entonces tenemos que confiar en Dios. Dice que Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. El pastor me enseña mucho de eso. A veces nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas y a veces Dios provee. Yo no tenía para cortarle el pasto del fondo de casa. Tenía que comprar una máquina que valía 10.000 pesos. Subió 18 cuando la quise comprar a la bodeadora. Y el pastor me dice, pastor, la que le presté, se la regalo. Parece algo insignificante, iglesia, pero yo veo la mano de Dios en las pequeñas cosas. Porque Él Dios le proveyó otra. Entonces, cuando nosotros estamos encauzando la voluntad de Dios, no es por nuestras propias fuerzas. Porque si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, nos vamos a lanzar. Pero si confiamos en Dios y ponemos toda nuestra confianza en Él, Él va a suplir tu necesidad. Amén. Vamos a orar en este día de ayuno y oración. Esa petición que vos pusiste, ponete a pensar, Señor, si tengo que esperar, voy a esperar. Si tengo que esperar, voy a esperar, decía el Señor. Porque yo sé que vos vas a cumplir la obra en el momento oportuno. Así que tomémonos de esa promesa. Y en reverencia a los que estamos en este lugar, sin distraernos, ni apartarnos por un momento, porque es un momento importante la oración. Mientras alguien se prepara para ministrar en el cierre, los que están conectados en las redes sociales, quiero decirles, el Señor tiene palabra de bendición para tu vida. Amén. Tiene palabra de sanidad para tu vida. Pero ponete en la voluntad de Dios. Pongámonos en la voluntad de Dios. Y Él va a obrar. Padre, en esta tarde te doy gracias, Señor, por estar en tu casa. Por darnos el privilegio de poder aprender a orar como vos le enseñaste a tus discípulos. Enséñanos a orar, te dijeron. Y ellos sabían orar. Pero habían escuchado orar a ti, oh Dios. Te escucharon orar a ti, Señor Jesús, y ellos dijeron, yo no oro de esa manera. Y tú les enseñaste el Padre Nuestro. Señor, y eso nos quedó como un legado para poder entender cuál era la manera de dirigirnos a ti en reverencia. Es por eso, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, a ti te santificamos, a ti te damos toda la gloria. A ti te damos toda la honra, a ti te damos toda la alabanza, porque tú eres digno, Señor. Provéenos el pan de cada día. Provéenos el pan de cada día, Señor. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Oh, sí, Señor. Extiende tu mano de poder, Señor. Perdona, Señor,
nuestras deudas, así como hemos perdonado a nuestros deudores. No nos metas en tentación, Señor. Líbranos de todo mal. Líbranos de todo mal, Señor. Confiamos en ti, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por personas que están enfermas, sánalos, Señor. Tú conoces sus necesidades físicas, sánalos, Señor. Aquellos que tienen problemas económicos, comienza a obrar en su favor, dándoles sabiduría para que tomen buenas decisiones, para saber qué hacer, oh Dios. Aquellos que tienen problemas familiares, familias enfrentadas, poner tu mano poderosa, Señor. Obrar conforme a tu voluntad. Enséñanos a orar, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias y ponemos en alto tu nombre y declaramos tu presencia en medio de nuestra vida, porque confiamos en ti, Señor. Y sobre todas las cosas, todo lo que te hemos pedido, hágase tu voluntad.